Buenos días, estimados. A continuación vamos a trabajar con el video de reforzamiento referente a las magnitudes del movimiento, vector de velocidad media y vector de velocidad instantánea, que estaba pendiente en la tutoría 3. El objetivo es reforzar los conocimientos de este contenido. Bueno, para esto hemos creído prudente resolver un ejercicio que está en la tarea extra clase número 3. Hemos planteado el vector de posición del móvil, que es igual a 5ti en abscisa menos 3t cuadrado en ordenada, en unidades del sistema internacional metros. Para esto vamos a determinar el vector de velocidad media entre los instantes t igual 2 segundos y t igual 5 segundos, y el vector de velocidad instantánea en función del tiempo. Para esto tenemos que primero entender las fórmulas que nos ha dado el libro de tercero de bachillerato del gobierno. Dice que para poder uno encontrar el vector de velocidad media va a ser igual al vector de desplazamiento sobre la derivada del tiempo o las diferencias de tiempo que existan en estas posiciones, lo que es lo mismo que va a ser igual al vector de posición mayor menos el vector de posición menor, el vector de posición mayor menos el vector de posición menor, sobre el tiempo mayor menos el tiempo menor. Y para el caso del vector de velocidad instantánea, dice la fórmula que el vector de velocidad instantánea va a ser igual a la derivada del vector de posición. Bueno, vamos entonces a resolver la parte A. Tengo planteado el siguiente vector de posición: 5t en abscisa menos 3t cuadrado en ordenada. Bueno, lo que necesito hacer es primero reemplazar para un tiempo de 2 segundos. Entonces cojo y reemplazo. Digo que 5 va a multiplicarse por 2 menos 3 por 2 elevado al cuadrado. Resolviendo esto me va a quedar 5 por 2, 10. 2 al cuadrado me va a quedar 4. 4 por 3 me va a quedar menos 12. Entonces nuestro vector en un tiempo de 2 segundos nos va a quedar 10 en abscisa menos 12 en ordenada. Como el ejercicio nos pide que sea en el sistema internacional, vamos a encerrarlo en paréntesis y ponerle la unidad de medida metros, porque sabemos en el sistema internacional los desplazamientos se miden en metros. Bueno, ahora también tenemos un tiempo de 5 segundos. Vamos entonces a resolver el vector de posición para un tiempo de 5 segundos. De igual manera, reemplazo el tiempo. Entonces digo 5 por 5 en abscisa menos 3 por 5 elevado al cuadrado en ordenada, reemplazando la t por 5 segundos. Esto me va a quedar entonces, vector de posición en 5 segundos va a quedar 5 por 5, 25 en abscisa, menos 5 por 5, 25 por 3, 75. Me va a dar entonces menos 75 en ordenada. De igual manera, para que quede en el sistema internacional, pongo entre paréntesis y la dejo expresado en metros. En este momento yo tengo entonces mis dos vectores de posición. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cuál es mi vector de posición mayor, R? ¿Y cuál es mi vector de posición menor, R sub 0? Como les dije en clases anteriores, el vector de posición mayor es el que tiene mayor tiempo. Entonces para este caso sería el que tiene 5 segundos. Y el de menor tiempo va a ser el que tiene 2 segundos. Ahora, ¿cómo encontramos cuál es t y t sub 0? De igual manera, el tiempo mayor va a ser 5 y el tiempo menor va a ser 2. Una vez que tengo estos dos vectores de posiciones, puedo reemplazar en mi fórmula y encontrar la velocidad media. Entonces reemplazo, porque la fórmula me dice vector de velocidad media va a ser igual vector mayor de posición menos el vector de posición menor. Entonces reemplazo 25 menos 75 en ordenada, 25 en abscisa menos 75 en ordenada, menos, entre paréntesis, el vector menor, que es 10 en abscisa menos 2 en ordenada, sobre la diferencia de tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo hice? ¿Cuánto es el tiempo mayor? 5. ¿Y cuánto es el tiempo menor? 2. Entonces sería 5 menos 2. Luego, una vez que tengo esto, veo que aquí hay factor común. Entonces multiplico el signo por cada uno de los términos que se encuentran dentro del paréntesis. Multiplico. Menos por más da menos. 1 por 10, 10 en abscisa. Menos por menos da más. 1 por 12, 12 en ordenada. Como podemos observar, me quedan ahora términos semejantes, que los he pintado o he resaltado con color amarillo y verde. Entonces voy a sumar los términos que tengan abscisa I y los términos que tengan ordenada J.
Entonces 25 menos 10 me da 15 en abscisa. Y menos 75 más 12 en ordenada me da menos 63 en ordenada. Todo esto sobre 3, porque 5 menos 2 me dio 13. ¿Sí? Ahora me doy cuenta de que el 15 y el 63 son divisibles para 3. Podría aquí sacar un factor común. Entonces saco factor común. 3 por 5 me da 15. 3 por 21, 63. Luego simplifico. Tercera de 3, 1. Tercera de 3, 1. ¿Sí? Por fin encuentro el vector de velocidad media, que ha sido 5 en abscisa menos 21 en ordenada. Como me pide que tenga en el sistema internacional, entonces le dejo expresado en metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque la velocidad media, todas las velocidades se expresan en metros sobre segundo. Si arriba tengo un desplazamiento que me queda en metros y abajo tengo un tiempo en segundos, debería quedarme en metros sobre segundo. Y he concluido la parte A de mi vector de velocidad media. Ahora el problema es que también existe una parte B, que necesitamos resolver el vector de velocidad instantánea. Bueno, aquí vemos unas fórmulas que nunca habíamos conocido, pero las vamos a aprender. Bueno, retomemos entonces de nuevo a nuestro material al apoyo. Dice que el vector de velocidad instantánea es igual a la derivada del vector de posición. Bueno, regreso de nuevo entonces acá. Entonces, esta vendría a ser mi fórmula. El vector de velocidad instantánea va a ser a mi derivada, a mi vector de posición. Antes que nada, yo necesito saber unos teoremas de derivadas para poder yo derivar mi vector de velocidad instantánea. Entonces, el primer teorema de derivadas me dice que cuando yo derivo un signo de agrupación, un paréntesis con varios términos, como pueden darse cuenta aquí, x cuadrado menos 12x más 4, lo que hago es coger y derivar individualmente cada uno de los términos que se encuentran dentro de mi paréntesis. Entonces los saco por separado. Entonces la derivada de todo este paréntesis va a ser igual a la derivada de x cuadrado menos la derivada de 2x y más la derivada de 4. Porque estoy sacando cada uno de los términos dentro del paréntesis por separado. Ese es el primer teorema de derivadas. Segundo, el segundo teorema de derivadas dice que cuando yo tengo la derivada de una potencia, en este caso 5x al cubo, tengo que coger la potencia, el 3, multiplicarlo por el cociente 5, o sea 5 por 3, y a esta potencia le tengo que quitar 1, siempre. Entonces, la derivada de 5x al cubo va a ser 15x cuadrado, porque 5 por 3 me da 15 y al x le voy a quitar 1, me va a quedar x cuadrado. Ese es el segundo teorema de derivadas. ¿Sí? Tercer teorema de derivadas. Dice que cuando tengo la derivada de un número, cualquier número, o la derivada de una constante, cualquier letra de la A, B hasta la C, menos x, y, z, va a ser igual a 0. Entonces, con estos tres teoremas de derivadas, yo voy a poder resolver mi vector de velocidad instantánea. Como yo ya sé, entonces voy a coger y voy a derivar mi vector de velocidad instantánea. Aplico la fórmula. Entonces, aquí tengo mi vector de posición, el que me da el enunciado. Entonces digo, vector de velocidad instantánea va a ser igual a la derivada de 5t en abscisa menos 3t cuadrado en ordenada. Como se pueden dar cuenta, me queda en un signo de agrupación. Entonces, como me queda con un paréntesis, necesito extraer cada una de las derivadas. Entonces me va a quedar que el vector de posición de velocidad instantánea va a ser igual a la derivada de 5t en abscisa menos la derivada de 3t al cuadrado en ordenada por el primer teorema de derivadas. Luego, una vez que ya tengo sacado en dos términos separados, necesito volver a derivar. Yo veo que esta t está elevado a la primera potencia, aunque no vemos el número 1, aquí está elevado a la primera potencia. Entonces el teorema que yo debo aplicar es el 2, el que dice el teorema de una potencia. Entonces lo que hago es multiplicar. Entonces 5t elevado a la primera potencia, multiplico la potencia, sería 5 por 1 me da 5. 1 menos 1 me va a dar 0. Entonces me va a quedar 5t elevado a la 0. Como todos podremos recordar, toda potencia elevado a la 0 es igual a 1. Entonces yo directamente puedo decir que la derivada de 5t en abscisa va a ser igual a 5i.
menos, ahora derivo la otra parte. 3 por 2 son 6. Al 2 le quito 1, me va a quedar 6t. Entonces quedaría derivando esto que va a ser igual a menos 6t en ordenada, porque estoy aplicando el segundo teorema de derivada. Y una vez que he terminado de derivar, quedó que mi vector de velocidad instantánea ha sido igual a 5 en abscisa menos 6t en ordenada. Para dejarlo en el sistema internacional, lo pongo en metros sobre segundos. Y de esta forma he concluido lo que tiene que ver con vector de velocidad media y vector de velocidad instantánea. ¿Sí? Espero que haya sido el video muy productivo y que puedan entender. Cualquier sugerencia o comentario dejen en la parte de abajo. Que tengan una buena tarde.